gusto tenerlos, un gusto tenerlos a todos aquí. Muchas gracias a los asistentes por acompañarnos y a los panelistas y a nuestro moderador por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio de sociedades BIC. Vamos a estar con compañía de varios aliados en este tema. Hoy nos acompaña del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Andrés García. Nos acompaña también en el panel otra empresa amigas que también es una sociedad BIC, que son Yo Soy Ingeniería para el Ser SAS BIC. Nos acompaña Juanber, es un amigo nuestro, y nos acompaña de Cámara de Comercio Aburrasur, Helber Pérez como moderador. Entonces, le doy la palabra a Helber para que empecemos con el conversatorio y conozcamos un poco de qué son las empresas de beneficio de interés colectivo y para qué sirven y qué podemos hacer por el planeta. Entonces, Helber, muchas gracias. Te doy la palabra para que iniciemos con nuestro conversatorio. Puedes prender la cámara también. Listo, muy buenas tardes, Juan. Quiero confirmar antes de empezar si se ve bien la cámara, si se escucha bien. No, no te vemos, no te vemos. Estás no me ven. con la... Y aquí me parece que la cámara está encendida. Dame un segundo, por favor. Yo vuelvo a... Ahí la encendí, Juan, y yo te veo en la cámara y yo me veo también ahí en la cámara. No sé, qué extraño. Ya también veo, a ya también Juanber. aparece Juanber. A Juanber ya lo estoy viendo. Andrés también que prenda la cámara, porfa, o si es posible, o si no que nos salude. Pero qué raro que... Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Listo, aquí estamos todos, Helber. ¿Siguen sin ver mi cámara? Sí, no vemos tu cámara, no sé por qué. Bueno, me disculpan por favor porque... o quieren que me desconecte y vuelvo a entrar. ¿Me regalan un minutico y probamos? O le damos así, Carlos, como te parezca mejor. Pues dale, conéctate rápidamente, pero si será eso. Yo veo que aquí tienen la cámara apagada. Posiblemente. Volverla a prender. No, es que la he prendido y la he apagado 2 veces. Entonces, si aquí por ejemplo, de tener video, ahí la apagué. Ahí está apagada. Y aquí lo voy a iniciar nuevamente. Ahí la inicio, ahí está iniciada nuevamente y me veo correctamente. Ahí ya te vemos. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espérate que no. Espérate, yo le activo Dale, puedes empezar. Listo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento, que están conectadas. Muchas gracias por estar aquí y haber aceptado esta invitación de parte de Gaia y pues también de los demás aliados. Muy buenas tardes a los panelistas, a Juan Bernardo, a Andrés. Cordial saludo. También muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio. Juan, muchas gracias por la invitación a Cámara de Comercio Aburrasur. Conoces que estamos haciendo un gran esfuerzo en apoyar a muchas empresas para que den ese paso a convertirse en empresas BIC, dado el interés que creemos que desde el punto de la sostenibilidad tiene pues, el hecho de hacerlo. Quisiera antes de dar el inicio al conversatorio, pues hacer una introducción muy corta para empezar a conversar con Andrés y con Juanber y con vos, Juan. Entonces, lo primero pues es decirles a todas las personas que asisten que pues nosotros desde Cámara de Comercio de Aburrasur y creo que con todos los empresarios que venimos haciendo este esfuerzo y obviamente pues el ministerio y también con FECámaras, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, venimos haciendo un esfuerzo porque vemos que definitivamente el mundo, digamos, ya tiene unas líneas muy trazadas en algunos temas específicos. Especialmente nosotros vemos que hay 2 líneas de acción para los empresarios sin importar su tamaño. Y es que el mundo pues, nos puso muy rápidamente en la velocidad de lo digital. Yo creo que aquí las historias se repiten. Veníamos aplazando decisiones digitales y la pandemia, pues para bien o para mal, pues nos aceleró un montón de decisiones. Y pues desafortunadamente esa aceleración hace que algunos estén mejor preparados que otros. Y hay un segundo componente que es el componente de sostenibilidad. Y aquí quiero llamar la atención a todos los empresarios en el buen sentido. Y es que
la sostenibilidad mirada no solamente en términos ambientales, sino en términos sociales, en términos de gobierno corporativo, en términos financieros, se está volviendo un requisito sine qua non. O sea, yo creo que las compañías tenemos que pensar en sostenibilidad. Y yo creo que no queda nada bien que después del golpe que nos dio la pandemia en lo digital, en la sostenibilidad nos pase lo mismo. Y de verdad, señores empresarios, no dejemos que la sostenibilidad se nos quede en una historia para después. No dejemos que la sostenibilidad se nos quede en una historia que contaremos después cuando de pronto algún evento fortuito como fue la pandemia nos llegue y nos dé una sorpresa. Entonces la invitación es a que, poniendo en el contexto el tema de transformación que ya vivimos y el tema que posiblemente podamos vivir en términos de sostenibilidad, pues solamente lo pongamos de una vez en el radar, que en ese poner en el radar empecemos a buscar soluciones reales en términos de sostenibilidad. Nosotros desde Cámara a veces vemos que cuando se habla de sostenibilidad, el empresario como que ve por allá en el horizonte, como no, pues sostenibilidad, pues después miraremos de qué trata, por ahora tenemos que vender, o la mayor sostenibilidad es vender. Entonces es muy, muy importante en este contexto que estemos pensando que ese tema de sostenibilidad no es un discurso, el tema de sostenibilidad es un tema que hay que abordarlo ya, en el término del tiempo, y obviamente hay que abordarlo con la responsabilidad que eso representa y obviamente también con los recursos que se consideren. Entonces, con esta corta introducción, me gustaría pues empezar ya la dinámica del conversatorio, inicialmente con Andrés del Ministerio. Nuevamente, Andrés, gracias por estar acá. Y pues consideramos pertinente, Andrés, que en un lapso de tiempo, pues vamos a ir manejando el tiempo de tal manera que en esta hora podamos trabajar sin mayores dificultades. Que nos contarán desde el Ministerio, pues, para ustedes, ¿cómo nos pueden contar en a estas personas que están conectadas, digamos, qué son y por qué es importante el tema de ser empresas BIC? ¿Qué debe hacer una empresa para registrarse como BIC? ¿Qué beneficios se obtiene para ser una empresa BIC? Para que tengamos realmente como toda esa línea de contexto que nos permita identificar esas variables y que pues efectivamente todas estas personas que están conectadas hoy se vayan con una idea muy clara en el desarrollo de estos tres elementos. Andrés, te doy la palabra y muchas gracias. Albert, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juan Carlos, a Gaia por invitar al Ministerio a este espacio. Para nosotros siempre va a ser importante este tipo de espacios y de conversatorios, porque no solamente, digamos, porque tengamos la oportunidad de contarle a las empresas sobre este modelo de sociedades BIC, sino porque cada vez se hacen más, realmente, como lo decía Helber, más necesario hablar de estos temas. Esto tiene que hacer parte de la conversación pública y cada vez más, digamos que es un tema que tenemos que comenzar a posicionar, el tema de la sostenibilidad empresarial o de las empresas de triple impacto. Entonces, nuevamente, de verdad les reitero el agradecimiento. Y bueno, digamos que este tema de las sociedades BIC, pues es una apuesta del gobierno nacional. Esto nació como una ley, la ley de sociedades BIC, que se expidió en el año 2018 y que ya va, digamos que tenemos 3 años de esa ley. Es importante decir también que pues esta ley ya existía en otros países. Esto empezó hace como unos 15 años en Estados Unidos. Luego algunos países de Europa como Italia, España, Reino Unido también crearon allá la figura de sociedades BIC. Y esto pareció como una respuesta a esas demandas del mercado. Cada vez el mercado y la sociedad es más exigente y espera más de las empresas. Espera que realmente las empresas adopten un compromiso concreto con el medio ambiente, con el cambio, con sus aportes a la mitigación del cambio climático y también con la equidad social, de que sean empresas que velen por los derechos humanos, por el trabajo decente, velen por el desarrollo de sus proveedores y también que de alguna manera retribuyan a las comunidades. Entonces, esta serie de necesidades y demandas sentidas del mercado, pues fueron llevando a que las empresas comenzaran a adoptar ese tipo de prácticas. Y digamos que en el mercado existen muchos sellos, muchas certificaciones de sostenibilidad, pero esta figura de sociedades BIC es una herramienta con la que ya cuentan estos gobiernos para comenzar a impulsar el desarrollo de este tipo de empresas.
Y eso fue lo que hizo Colombia en el 2018, ponerse en sintonía con esa tendencia global y fue pionera en Latinoamérica. Es importante saber que Colombia fue el primer país de Latinoamérica en crear la figura de sociedades BIC. Eso nos puso de alguna manera como referentes también. El año pasado y en plena pandemia, Ecuador y Perú crearon la ley de sociedades BIC. Allí ya existe también esta figura. Y este año, más o menos por ahí en el mes de marzo o abril, lo hizo Uruguay. También creó la figura de sociedades BIC. Y sabemos que Chile y Argentina vienen avanzando en el tema. Entonces, esto deja de ser un tema local y comienza a trascender, digamos, en el escenario internacional y propiamente aquí en el escenario regional con los países de Latinoamérica. Ahora mismo en el país hay unas 700, un poco más de 700 empresas BIC que han adoptado esta condición, digamos, y están distribuidas a lo ancho de la geografía nacional. Son empresas, digamos, que han entendido pues, que la necesidad sentida de comenzar a adoptar estas prácticas de sostenibilidad social y ambiental. Y que, digamos, atrás está quedando el concepto de lo que ha sido responsabilidad social empresarial. Sociedades BIC es un nuevo paradigma, es, digamos, algunos expertos inclusive lo dicen que es una versión de lo que ha sido responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Y esto es muy importante saberlo. Cuando se habla de incorporar la sostenibilidad en los modelos de negocio, es de alguna manera articularlo con las prácticas económicas para que estas prácticas de sostenibilidad social y ambiental también generen un retorno económico hacia la empresa. Entonces, esto no es un tema de altruismo, no es un tema de filantropía, que eso era lo que venía siendo responsabilidad social empresarial, sino que realmente es cómo es necesario articular esas tres hélices de la generación de valor, la económica, la social y la ambiental, para que realmente las empresas sean sostenibles en el tiempo. Y que esas prácticas de equidad y de valor compartido, pues a la larga también traiga réditos económicos para la empresa. Entonces, digamos que en el fondo esa es la idea del por qué tenemos las sociedades BIC en el país. ¿Qué debe hacer una empresa para adoptar la condición BIC? Digamos, lo primero es entender que esto es un tema voluntario, por ahora, probablemente, a mí no me cabe duda que en algún momento, digamos que las políticas y las normas van a evolucionar a que todas las empresas, desde su nacimiento, desde su concepción, tengan incorporados esos propósitos sociales y ambientales. Por ahora, digamos que es el mercado el que lo demanda y el mismo mercado el que va a premiar o castigar esas empresas. Pero, pues, seguramente por los gobiernos hacia allá llevarán el tema en que sea obligatorio en algún momento. Por ahora son las empresas las que deciden hacerlo o no. Deciden comenzar, digamos, con esa manera de hacer empresa y esa visión de los negocios. Entonces, una empresa que quiera ser BIC, lo que debe hacer es declarar en su objeto social cuáles son esas prácticas de sostenibilidad que quiere comenzar a desempeñar. Y el modelo de sociedades BIC, digamos, tiene una apuesta integral de la sostenibilidad, donde vela por la generación de bienestar y valor para todos los grupos de interés, para todo lo que se conoce como los stakeholders. Entonces, hay 5 dimensiones. Está la dimensión ambiental, la dimensión de prácticas laborales, la dimensión de gobierno corporativo, modelo de negocio y prácticas con la comunidad. Y una empresa que quiera ser BIC, pues debe acoger algún compromiso en cada una de esas 5 dimensiones. Y tal vez ahora, más adelante, Juan Bernardo, Juan Carlos, digamos que son empresas BIC, pues nos puedan aterrizar un poco más en estas 5 dimensiones y concretamente cómo lo están haciendo. Pero ahí es importante decir que, digamos, una empresa que quiera ser BIC debe trabajar en esas 5 dimensiones y hay prácticas que están al alcance de cualquier empresa. De hecho, ahora mismo, de esas más de 700 empresas BIC que hay, tal vez por lo menos el 75% son microempresas. Y si hablamos ya del segmento MIPYMES, el 97% de las empresas BIC que hay en el país son MIPYMES. Apenas hay un 3% de empresas grandes. Ahí está el caso de Alpina, el caso de Movistar, el caso de Tetra Pak. Y hay otras empresas grandes, digamos, que vienen avanzando ahí para adoptar la condición BIC. Pero lo que tenemos acá es que la figura BIC es una oportunidad para la empresa pequeña. Digamos, resultó siendo en sí misma una figura incluyente y ha democratizado el hecho de que todas las empresas, sin importar el tamaño del sector, pueden asumir compromisos con la sostenibilidad. Al final del día, ser BIC lo que implica es llevar un sello de sostenibilidad con el que el gobierno respalda que esa es una empresa
social y ambientalmente responsable, que es una empresa que está haciendo las cosas bien. Entonces, para muchas de estas empresas, esa es como la oportunidad de comenzar o dar el primer paso hacia la consolidación de sus procesos de sostenibilidad empresarial. Por eso digamos que es importante y ha tenido pues bastante acogida entre las empresas pequeñas. Ahora, cuando preguntan cuáles son los beneficios que tienen estas empresas, yo, digamos, suelo distinguirlo en dos conceptos. Una cosa son los beneficios de mercado y otra cosa son los incentivos que pueden haber de parte del gobierno. Entonces, por un lado, digamos, los beneficios de mercado están los que por inercia, digamos que el mercado premia a estas empresas. Entonces, son empresas que, por sus buenas prácticas, tienen un mejor posicionamiento reputacional en el mercado. Son empresas que son, digamos, de alguna manera más atractivas para la inversión privada. Y hoy en día, pues, ahora todos los esquemas de inversión están orientados hacia ese tipo de modelos de negocio, de empresas, digamos, de triple impacto. Y entonces ahora se habla de inversiones verdes, de inversiones responsables, de inversiones sostenibles, y hasta allá, digamos, que se mueven esos esquemas de inversión. Entonces, las empresas BIC, pues, tienen, digamos, ahí como una oportunidad o un potencial muy importante. También el hecho de ser BIC, digamos, ayuda a fidelizar mercado, a fidelizar clientes, a fidelizar proveedores, y ahí, pues, desde el gobierno estamos trabajando fuertemente para que este concepto cada vez sea más conocido, que el consumidor, el ciudadano a pie, sepa de la existencia de este tipo de empresas, porque al final del día, pues es el consumidor el que reconoce y valora a estas empresas, o las castiga, en el caso de empresas que no estén haciendo las cosas bien. Y todos sabemos, y hay casos en los que hemos conocido de empresas que no hacen las cosas bien y reputacionalmente cómo les afecta. Inclusive empresas que tienen que cambiar de marca, tienen que cambiar de nombre, tienen que reinventarse porque por alguna razón, algún tema de ética, de transparencia, de una mala práctica, realmente las ha posicionado muy mal. Entonces, ahí está el tema, digamos, y estas empresas BIC también tienen o cumplen unos estándares de transparencia y de ética, que eso es muy importante, digamos, a la hora de realmente no solo hacer las cosas bien, sino de contar qué está haciendo. Entonces, digamos, la empresa que quiera hacer BIC asume ese compromiso, bien sea que ya venga implementando las prácticas o que quiera comenzar a desempeñarlas, las declara en su objeto social a través del órgano social de la empresa, la asamblea o la junta de socios, aprueba esa transformación a sociedad BIC y se presenta ante la Cámara de Comercio con esa acta de los socios, donde dicen queremos ser una empresa BIC y esto es en lo que pretendemos comenzar a trabajar. En la Cámara de Comercio es donde se formaliza este trámite. Ahora mismo, digamos que el ministerio está acompañando a las empresas que quieran hacer esa transición y lo estamos haciendo de la mano de las cámaras de comercio del país. Por supuesto que ahí la Cámara de Aburrá, pues es una de estas cámaras aliadas del ministerio y de Confecámaras, con las que tenemos con esta cámara tenemos un convenio para que las empresas que quieran hacer el trámite de adaptar la condición BIC, pues lo puedan hacer de la mano de la cámara, reciban ese acompañamiento, las acompañen en la definición de sus prácticas de sostenibilidad y lo posible deben estar alineadas con su modelo de negocio y allí digamos que puedan realizar su trámite de la mano de la Cámara de Comercio. Esa es, digamos, como la propuesta y el acompañamiento que tenemos por parte del Ministerio. No sé si de pronto tengan algunas preguntas o quieran que yo amplíe o profundice en algún punto. Álvaro, estás en silencio. Ya, es que la administración y el silencio está por el lado de ustedes. Dice que el hospedador, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Andrés, yo quisiera, no sé, como complementar a todo lo que has presentado de manera tan clara sobre el tema de los beneficios o incentivos. Hay un tema que yo creo que vale la pena que todos reflexionemos y yo creo que, repito, es complementario. Y es que, digamos, el nuevo mercado, la transición generacional que estamos viviendo en el mundo y obviamente en Colombia, donde pues obviamente cada vez
la decisión de compra, tanto en un B2C o en un B2B, ya está en manos de personas, digamos, de generaciones que reconocemos como millennial, como centennial, es de una condición, de una forma de pensar diferente. Se está empezando a dar mucho esa condición de premiar y castigar al que no lo hace bien, distinto a lo que venía pasando históricamente. Digamos que históricamente una empresa no tenía buenas prácticas y pues finalmente seguía en el mercado. Digamos, a esa generación no importaba mucho. ¿Ves hoy, Andrés, ese tipo de comportamiento? ¿O podemos afirmar que estas generaciones efectivamente actúan mucho desde el premio del castigo, desde el mercado, hacia las empresas que adoptan esta condición? ¿O cuál es tu visión sobre el tema? No, por supuesto, y de eso hay estudios. Digamos, tal vez aquí en el país no tenemos todavía un estudio de cómo el mercado está valorando a las empresas BIC. En algún momento habrá que hacerlo, pero sí hay estudios en otros países donde a través de este tipo de figuras se ha podido identificar ese comportamiento. Digamos que los consumidores sí reconocen los esfuerzos de estas empresas, y también castigan a las empresas que no tengan buenas prácticas, empresas que no estén protegiendo el medio ambiente, empresas que no tengan un buen trato con sus trabajadores. Todo este tipo de elementos, digamos que son cosas que al final del día, como consumidores, tenemos en cuenta a la hora de comprar. Siempre, y somos de una generación, los que pues, nos denominamos millennials, que digamos, tenemos muy claro ese concepto, que siempre queremos y somos muy inquisidores con la trazabilidad de los productos. Sí, Queremos saber así este es. producto de dónde viene, con qué prácticas o cómo se produjo, Así es. quiénes fueron sus proveedores. Entonces, ese tipo de elementos, digamos, los tenemos ahí siempre en la mira, y a veces uno está dispuesto a pagar un poco más por un producto si sabe que detrás de eso hay, digamos, una intención o una buena práctica. Entonces, al final del día, miren que ese tipo de esfuerzos que hacen las empresas se van a ver reflejados en los temas económicos. Muchas gracias, Andrés. Es que yo creo que ese punto es clave, porque al principio lo decías, hoy es una condición, digamos, voluntaria, pero que seguramente con el tiempo, pues lo más lógico es que se convierta en obligatoria, ¿cierto? Eso es como la naturaleza de las cosas. Pero yo creo que vale la pena, señores empresarios o empresarios que estén conectados, es el entendimiento de lo que va pasando en el mercado. Es que el mercado va teniendo unas lógicas de comportamiento y por eso en la introducción decía, hay dos variables críticas hoy para los negocios, que es una transformación y entendiéndose no solamente la transformación digital, sino la transformación de los modelos de los modelos de negocios, donde realmente el cliente dice al centro. Y la segunda variable son los términos de sostenibilidad social, ambiental y desde luego económica. Entonces yo creo que ahí queda un buen mensaje. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación, por tu exposición y por tu respuesta. Y yo creo que va quedando una muy buena primera conclusión para las personas que están conectadas. Para darle paso a Juan Bernardo, que es nuestro otro invitado. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por estar acá. Básicamente, ustedes son una empresa BIC. Empecemos por contar esa parte de la historia. Ustedes son una empresa BIC. Entonces, una empresa BIC siempre tiene cosas por contar. Siempre tiene una historia detrás de lo que se ha hecho. Entonces, nos gustaría, Juan, que nos contés inicialmente como dos conceptos que son fundamentales para quien no es BIC. Y es, ¿cómo fue en ese proceso de adopción de ser BIC? ¿Cuál fue como el gran desafío? ¿Cuál fue como ese punto donde uno dice, bueno, esto fue un tema complejo desde el punto de vista societario, porque tengo socios, desde el punto de vista de procesos, en la adopción, ¿cuál fue como el punto crítico? Y segundo, si desde tu punto de vista realmente las 5 dimensiones que contempla una BIC, como lo decía Andrés, si consideras que cumple como con todos los requisitos de sostenibilidad. Sabemos que los ODS son 17, pero obviamente las BIC no le van a pegar a los 17. Obviamente muerde de algunos, pero no coge todos. ¿Cuál es tu consideración en ese aspecto? O si consideras que le hace falta por ahí un pedacito para realmente completar el concepto de sostenibilidad. Buenas tardes nuevamente, Juan Bernardo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Esto está súper interesante
Y yo, antes de responderte las dos preguntas que me quedan muy claras, quiero anotar 2 renglones extra a lo que estaba diciendo Andrés hace un segundo. Y es que es demasiado relevante el castigo y la recompensa, porque todo el mundo tiene estas cosas en la mano. Todo el mundo tiene estas cosas en la mano, y el castigo y la recompensa está aquí. En 2 segundos un comentario en redes hace que tu reputación se vaya a donde no quieres que vaya, ¿no? Y entonces no solamente te recompensan con la compra, sino que te recompensan o te castigan con esto. Y 2 estudios puntuales a los que les gusta profundizar y mirar. El RepTrack, pueden buscarlo en reptrack.com, y es un estudio de reputación y muestra cómo está el nivel reputacional de las empresas y cuáles son las empresas en el mundo que tienen mejores niveles reputacionales, y eso qué impacto tiene en, digamos que en sus resultados y en su desempeño de mercado. Estudio número 1. Estudio número 2 de Havas Group, se llama Meaningful Brands, acaba de salir el del 2021 y muestra cuáles son las marcas que son significativas para la gente porque tienen prácticas como las prácticas que estamos tratando de implementar a través de las sociedades BIC, y cómo esas marcas pueden, como lo decía muy bien Andrés, tener unos diferenciales en sus precios, tienen tener un relacionamiento diferente con los grupos de interés, y entonces eso hace que las marcas generen aún más valor con formas de actuar totalmente distintas. Entonces, 2 cositas adicionales ahí para los que les gusta profundizar: RepTrack y Meaningful Brands, estudios súper interesantes que conectan con esto que estamos hablando. En línea con eso, para responder 2 preguntas, el punto crítico, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que aquí hay algo súper interesante que me da pie para hablar de la segunda, de las 2 preguntas, y es entender cuál es el marco filosófico de las organizaciones. Van a ver cómo así, qué es eso como tan loco, como tan hierbas que estás hablando. No, aquí estamos es vendiendo y produciendo la filosofía, dejémosela a los filósofos. No, ¿qué va? Yo creo que las organizaciones tienen que tener un marco filosófico, tienen que entender para qué existen más allá de la generación de dinero. Y nosotros somos una firma de consultoría y nacimos pensando precisamente en cómo ayudar a las organizaciones a ser organizaciones conscientes. Y entonces, cuando está en tu espíritu, cuando está en tu ADN, cuando está en tu forma de pensar y de hacer, cuando está en tu cultura, necesitas hacer cosas congruentes con eso. Necesitas que tus declaraciones sean congruentes con eso. No basta con que digas que lo haces, si no lo demuestras, y de alguna manera convertirse en una empresa, en una sociedad big, es una declaración. Sales y declaras y le dices al mundo: miren, me comprometo con esto. Y no es carreta, lo acabo de poner en los estatutos y en el objeto social, y tuve que hacer unos ajustes y la junta directiva tuvo que estar de acuerdo con esto. Entonces esa es una parte importante porque compromete a un nivel distinto a la organización. Ya no es, y muy bien lo decía Andrés al principio, ya no es, venga, pongamos a alguien por allá en algún lado de la empresa que haga responsabilidad social, sino o que haga, mire a ver cómo invertimos esta plática, sino eso tiene que estar en el ADN, tiene que estar en nuestra forma de estar en la empresa. Entonces, justamente cuando estábamos ayudando a nuestros clientes a que generen procesos de gestión de cambio, procesos de incorporación cultural, procesos de liderazgo, procesos de propósito superior, y cómo incorporar eso adentro, pues no podíamos estar ajenos, teníamos que meternos ahí y decir, bueno, vamos a hacer organización big porque es un principio de coherencia. Bien lo decía Einstein, que no, la mejor forma, la principal forma de influir en la gente es el ejemplo. Y no solo es la principal, sino que es la única. Entonces es cómo empezamos a dar ejemplo y cómo empezamos a decirle al mundo cómo funciona esto. Y la otra pregunta tiene que ver con los elementos. A mí me parece que están muy potentes, demasiado potentes, porque tienen que ver con los diferentes, digamos que, elementos que tiene la organización. Nosotros trabajamos con un modelo de conciencia organizacional, donde ayudamos a equipos directivos y equipos tácticos y operativos a poder entender esto en el día a día, porque a veces es súper filosófico, súper abstracto, súper gaseoso, y esto cómo se come, cómo se operacionaliza. Y entonces les decía que arrancaba con el tema del marco filosófico, y es algo que a mí, por ejemplo, me gustaría. Vos me preguntabas, hombre, ¿y es que estos 5 elementos cubren el tema? Yo creo que sí, y tienen por debajo la necesidad de que las organizaciones entiendan cuál es ese marco filosófico, cuál es el propósito, cuál es esa idea.
Hay un libro que a mí me encanta, que lo recomiendo, ya mucha gente lo ha leído, de un israelí que se llama Yuval Noah Harari, se llama De animales a dioses, un libro absolutamente espectacular, se lo recomiendo a todo el mundo, demasiado bueno de leer. Y una de las ideas que a mí me marcó ahí y que decía, mire, el hombre ha podido lograr tantas cosas en principio porque es capaz de colaborar en escala global. Y para colaborar en escala global se necesita tener una idea, algo que conglomere, algo que junte, alguien que la gente se conecte. ¿Y cómo sería que pudieras tener una organización donde la gente ame trabajar, donde la gente quiera trabajar, donde la gente te quiera comprar, donde la gente quiera hacer negocios contigo? Y esa idea tiene que ver con el marco filosófico. Entonces, partiendo como de estos 5 elementos que tienen las sociedades BIC, que es el modelo de negocio, el gobierno corporativo, las prácticas laborales, ambientales y prácticas con la comunidad, debajo de eso tiene que haber una filosofía, un para qué. Tiene que haber un propósito, ese propósito le da razón, justifica, explica cómo hacemos todas estas cosas dentro de la organización, nos ayuda a contarle a nuestros colaboradores por qué estamos haciendo esto, a nuestros clientes, le da una razón de ser y conglomera, ayuda a que la gente digamos que se conecte alrededor de esa idea. Entonces yo le agregaría eso, aunque no es tanto agregar, eso tiene que estar ahí, digamos, implícito en esos 5 elementos. Entonces un par de ideas que me llegan, Elber, con base en las preguntas que me estás haciendo. Juan Bernardo, muchas gracias. Yo quisiera, pegándome a mí me gusta, pues, cada que escucho a un participante, pues venga, ¿a qué más le sacamos punta a esta conversación? Me encanta. Y por tu experiencia, por el tipo de trabajo que ustedes desarrollan con las organizaciones, estás empezando a ver de pronto comportamientos en las personas donde les llame la atención trabajar en empresas big, o toda esa tendencia no porque sean big, porque algunos ni la conocen, ¿cierto? Sino por ver empresas con propósito, empresas que reten esos propósitos. No sé si ya estás empezando a ver ese comportamiento en el mundo empresarial, en las personas que se quieren emplear o que buscan emplearse. Quisiera como que profundizar un poquito ese tema, Juan Bernardo. Muchísimas gracias, esa pregunta está súper chévere. Miren, hay una cosa que a mí en el mundo de la consultoría, yo tuve la fortuna de trabajar en el sector real, productivo de servicios por muchos años, y una de las cosas que a mí hoy me genera alergia, por decirlo de alguna manera, es cuando decimos vamos a hacer retención del talento. Retención del talento. No, retención es un eufemismo para decirte estoy amarrando y no te quiero dejar ir, ¿cierto? A mí es cómo atraigo y cómo creo una compañía donde la gente quiera trabajar. Cómo creamos organizaciones donde la gente quiera estar, cómo creamos organizaciones donde la gente se quiera relacionar con nosotros, porque quieren. Y aquí va algo que es absolutamente relevante y que es un motivador de muchas personas, y es dejar una huella, dejar un legado, que en lo que sea que hagas, deje huella, ayude, sirva para algo. Okay. Y dentro de 10, 20, 30, 50 años, pues madre, esa huella tenga más tamaño y hayas hecho parte de algo que genera un cambio, que de verdad pasaste y tus nietos, tus bisnietos y los que sean, uy, mi abuelo hizo esto y eso cambió, ayudó a cambiar. Entonces mucha gente quiere conectar con eso. Okay, mucha gente quiere conectar con cómo deja un legado, y entonces precisamente empiezan a verse comportamientos como los que estás diciendo. Ok. Claro. O sea, se empieza a ver ya una conexión entre ese reto y ese reto frente al legado con organizaciones que les permitan desarrollarlo, porque finalmente se está volviendo, creo que en muchas fue un factor decisorio para saber si toma o no toma un trabajo, ¿cierto? Pues en esta compañía yo puedo o no puedo desarrollar ese potencial o ese legado, o efectivamente esta compañía no tiene la capacidad. Yo creo que es un tema bastante interesante, Juan Bernardo, y ahí nos podemos quedar, mejor dicho, hablando de organizaciones mucho rato. Muchas gracias. Vamos a darle ahorita volvemos, Juan Bernardo, con otras preguntas, pero vamos a escuchar a Juan Carlos que nos cuente un poquito sobre las dos mismas preguntas que inicialmente dice Juan Bernardo. O sea, ¿cuál fue como el mayor reto, desafío, y sobre el tema de tu visión frente a contener todos los elementos de sostenibilidad o no, o qué más crees que puede como condicionarse en el tema de sociedad BIC? Claro que sí, Helber. Muchas gracias. Sí, súper importante la pregunta o las preguntas. Pues primero, en cuanto al reto pues, de convertirnos en una sociedad BIC, yo creo que fue un proceso muy natural. También, pues como lo dijo Juanber, para Yo Soy, somos una empresa pues, que trabaja en consultoría en sostenibilidad. Entonces fue como un paso
orgánico que se dio en la organización. No hubo como una gran dificultad, sí fue un reto, por supuesto, como todo, un trabajo interno y especialmente un trabajo interno y como lo dijo Juanber, convencer pues a los demás socios y a las partes interesadas pues, de que fuéramos una sociedad big. No fue difícil pues realmente, pero fue un reto pues conseguirlo. Pero realmente pues creo que ha valido la pena y uno de nuestros valores corporativos es la coherencia, como Juan lo dijo también, pues siendo coherentes era lo que teníamos que hacer. Y somos muy empeliculados con el tema de capitalismo consciente, como nos venía hablando Andrés. Hace tiempo estamos empeliculados con ese tema y apenas conocimos la figura de Vic, vimos que era una figura que se adoptaba totalmente pues como a nuestra razón social. De hecho, la idea no fue mía ni de uno de los directivos, fue de uno de los coordinadores de nuestras unidades de negocio. Ella vio una presentación de Sociedades Big y fue la que me manifestó pues que sería chévere que revisáramos el tema y me invitó a una charla y me enganché con el tema y aquí estamos, ya somos Gaia Servicios Ambientales SAS Big desde este año, muy contentos con la decisión que tomamos. Y la segunda pregunta, en cuanto a las dimensiones BIC, en cuanto a los pilares de BIC, y si cubren los pilares de sostenibilidad de economía, social y medio ambiente, por supuesto que sí. Los 5 pilares, los voy a leer para los que de pronto no sepan cuáles son, de las dimensiones BIC son modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. Entonces, en los primeros, o sea, en modelo de negocio y en gobierno corporativo, podemos ver la parte económica, por así decirlo. En prácticas laborales y en prácticas con la comunidad podemos ver la parte social y en las prácticas ambientales podemos ver el tema de sostenibilidad ambiental o el tema ambiental netamente. Entonces, sí, las dimensiones de las sociedades BIC cubren perfectamente el triple impacto pues, de la sostenibilidad. Perfecto. Juan, muchas gracias por tus respuestas y quisiera hacerte una pregunta frente a lo que estás diciendo en el servicio que ustedes prestan de servicios ambientales. Normalmente, en la orientación que ustedes tienen con sus clientes, cuando los clientes piensan convertirse en BIC o ya son BIC, típicamente, no entiendo que sea una regla, sino que típicamente cuáles son los impactos ambientales más comunes que las empresas desarrollan para cumplir con la dimensión en el componente ambiental, Juan. Pues últimamente, pues la tendencia es venir a trabajar en la parte de gestión de cambio climático, muy importante, como ahorita lo mencionábamos, pues es ahora como el problema ambiental global más grande que tenemos. Entonces, todo el tema de huella de carbono y gestión de la huella de carbono y carbono neutralidad es un tema que se viene trabajando fuertemente desde el gobierno y también desde las instituciones lo venimos trabajando. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene muy mapeado y que se viene trabajando fuertemente. También el tema de gestión del recurso hídrico, por supuesto, que también se viene trabajando fuertemente con el tema de huellas, en la parte de huella hídrica. Y también obviamente la parte de economía circular, muy enfocado al cierre de ciclos y el tema de residuos. Entonces esos son como los 3 temas más fuertes que se vienen trabajando últimamente. Pues obviamente el tema de biodiversidad no se puede desconocer, que viene también trabajándose fuertemente y que es un impacto que tenemos bien olvidado, ¿cierto? Que a veces se nos olvida que dependemos de esta biodiversidad y del capital natural crítico para que haya una real sostenibilidad, ¿cierto? Siempre nos hablan del equilibrio de la sostenibilidad y de lo económico, lo social y lo ambiental, pero hay que tener en cuenta que definitivamente lo que sostiene lo económico y lo social es el capital natural crítico que está en el pilar de lo ambiental, ¿cierto? Okay. Sin ser un radical ni nada por el estilo, es algo que los científicos ya no lo han demostrado. Entonces, eso es lo que hay que trabajar fuertemente, muy enfocado, por supuesto, o alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo que también hacen las sociedades BIC. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Con mucho gusto. Andrés, yo aprovecho la presencia del ministerio. Puede sonar a pregunta, puede ser reflexión, y pues quisiera saber cómo, sobre el tema que va a plantear ustedes, qué visión tienen. Tal vez no lo hayamos hablado, pero
he visto, digamos que desde la Cámara de Comercio de Burrasur, nosotros en ese trabajo de articularnos con los municipios sobre los cuales tenemos impacto, que son Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, normalmente participamos de manera muy activa con ellos y con el área metropolitana de Medellín en temas de sostenibilidad, pero en términos ambientales. Entonces, digamos que cada municipio está definiendo sus planes estratégicos de cambio climático, el área metropolitana pues, tiene sus decisiones, en fin, porque es una autoridad ambiental. Pero me llama la atención algo, Andrés, y quisiera desde el ministerio conocer cuál puede ser la visión de ustedes frente al tema. Y es que hace poquito en un municipio, de los 5 que mencioné, en una conversación establecí como una postura y pareció como que estábamos hablando de otro idioma. Y les dije, mire, yo creo que la mejor manera o el mejor aporte que podemos tener al tema de sostenibilidad en términos ambientales es que nosotros como Cámara de Comercio que estamos dando un esfuerzo y ustedes como municipio hagan un gran esfuerzo en que las empresas vuelvan big. Es que si usted logra que la empresa vuelvan big, empieza a resolver un tema ambiental bastante grande, porque no tenés que ir uno a uno además de tu plan, que lo tenés que hacer como municipio y como responsabilidad, porque si no, pues vas a tener problemas de plan de desarrollo. Es qué otro tipo de esfuerzos se pueden hacer para que las entidades territoriales, es decir, lo público, desde el ministerio, tengan una visión similar. No sé, Andrés, ustedes cómo ven ese tema que estoy planteando y que se me ocurrió aquí en este conversatorio hacerlo. Nosotros, sí, por supuesto que lo tenemos ahí dentro de la agenda de trabajo, articular con las entidades territoriales. No es tan fácil esa articulación, la verdad. Sí. Ya hemos hecho acercamientos con algunos municipios, algunas alcaldías y gobernaciones. Tuvimos ya, digamos, una gestión con la alcaldía de Bogotá. Digamos, se facilita mucho más el tema por obvias razones con el distrito. Lo hemos intentado con otros municipios o departamentos, no ha sido tan fácil todavía el tema. Entre otras cosas, digamos, porque pues este escenario de la pandemia replanteó los planes de desarrollo de estos nuevos, bueno, ya no nuevos, pero casi que la pandemia cogió a los nuevos gobernadores y alcaldes. Sí, claro. Y eso les obligó a replantear sus prioridades. Entonces, ahí digamos que estamos otra vez como retomando esa conversación con algunos de ellos. De momento nosotros nos estamos moviendo en el ámbito nacional, es decir, articulándonos con las entidades de gobierno, con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, que ellos tienen el programa de negocios verdes. Entonces, ahí estamos haciendo también articulaciones y sinergias con ellos, con el Ministerio de Trabajo, por los temas laborales también, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y más que nada, digamos, tratando de apalancar en estas entidades de gobierno beneficios para las empresas BIC. Lo que queremos es que las empresas BIC encuentren en el ecosistema y en las entidades de gobierno, sientan que las tienen en cuenta, que el gobierno a través de sus entidades está teniendo en cuenta los esfuerzos de las empresas y su compromiso con la sostenibilidad. Entonces, en eso estamos y por eso tenemos, digamos, en este momento, pues algunos beneficios con el SENA, con Impulsa, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, etc. Y pues la idea es bajar esa conversación y esa estrategia con las entidades territoriales. Y ahí vamos. Quizás con la entidad que hemos logrado, aparte de Bogotá, en este momento es con Pasto. Allá digamos que ya estamos pues sincronizando y siempre estamos tratando de hacerlo a través, o nuestra puerta de entrada están siendo las cámaras de comercio. Digamos que las cámaras de comercio son las que nos están ayudando en esa articulación entre la conversación del nivel nacional con el nivel territorial. Y ahí vamos porque, por supuesto, digamos que ahí hay una oportunidad importante y sobre todo necesaria de bajar este tema a que comience a ser parte de las agendas y de planes de desarrollo territorial. Ese es el punto, Andrés, y ya que mencionaste lo de Pasto, pues aquí está a disposición una Cámara de Comercio de Burrasur para que sea interlocutor cuando ustedes lo consideren. Somos 5 municipios, unos 800.000 habitantes y 30.000 unidades productivas. El 6º territorio más grande del país en términos empresariales, después de las 4 principales y Bucaramanga.
Entonces, toda nuestra disposición, si consideran pertinente, y miren lo que sale de estos diálogos, de pronto construir una solución interesante. Si consideran que podemos articular algo, con el mayor gusto desde Cámara de Comercio podemos sentarnos con las 5 alcaldías y sacar proyectos interesantes. Por supuesto que sí, muchas gracias y seguro vamos a retomar esta conversación. Bueno, gracias Andrés. Ya para ir finalizando, quisiera pues otra vez de parte de Juan Fernando y Juan Carlos escuchar un par de temas que creo que son llamativos y que nos den respuesta a unas realidades. Y son 2 temas, Juan Bernardo y Juan Carlos. Para cambiar el orden, pues le voy a dar primero la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, digamos, hoy ustedes sienten que en el mercado ya el ser condición BIC está agregando valor y está siendo valorado por el mercado. Si tenés algún ejemplo, no sé, de que me gané un negocio por ser BIC o cosas por el estilo, que son las que realmente empiezan a agregar valor, ¿se te han presentado? ¿Cómo la ves? Y segundo, ¿qué le puedes decir a todos estos empleados que están conectados y que de pronto quieran convertirse BIC? Pues como un mensaje ahí final de remate para invitarlos a ser BIC. La misma pregunta para ambos y pues agradezco que empiece Juan Carlos ahí para invertir un poquito el orden de respuesta. Claro que sí, gracias Helber. Por supuesto, ya ser una sociedad BIC tiene sus beneficios, como ya los habían mencionado Andrés y vos, por supuesto, y ya los hemos visto materializados, sobre todo en el tema de reputación, mucho en el tema de reputación. Nos han felicitado muchos clientes, por supuesto, clientes grandes como ella de Andrés, que ya son BIC como Alpina o que están en camino a ser BIC, pues, que ya estamos alineados en ese tema, y otras empresas, por ejemplo, como Yo Soy Ingeniería, con la que ya que estamos también alineados, que somos aliados en diferentes temas. Entonces, pues sí, ya hemos hecho como una sinergia con empresas BIC y algunos clientes o empresas nos han contactado para que los asesoremos en cómo ser BIC. O sea que ya hay hasta no una línea de negocio, porque nosotros no lo ofrecemos, pero ya nos han contactado clientes o gente que se nos une en el webinar a preguntarnos que cómo los asesoramos para que ellos sean BIC, ¿cierto? Entonces yo les digo, no, usted para ser BIC no necesita pues una asesoría de una empresa, pues ahí me tiro la parte comercial de Gaia, pero realmente yo les digo, eso es muy sencillo, ¿cierto? Usted no necesita sino seguir las directrices que nos da el ABC de las sociedades BIC, que es muy claro. Se los podemos enviar a vuelta de correo, pues cuando terminemos aquí se lo podemos enviar a todos los participantes para que lo tengan, y con el apoyo de las cámaras de comercio, como lo dijo Andrés, ustedes nos apoyaron en todo el tema de inscripción, no hubo ningún problema. Entonces realmente es muy fácil. Ya realmente lo que necesitan es compromiso, coherencia y de verdad implementar el sistema y que funcione, y tener en cuenta las partes interesadas como es el principio básico. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Bernardo, te doy la palabra para que nos responda a ese par de preguntas, por favor, gracias. Claro que sí. Ve, hay algo que yo hace muchos años lo escuché a un jefe y me pareció absolutamente muy simple y muy revelador. Y es que uno a veces tiene que hacer lo que hacen las gallinas, ¿no? Las gallinas ponen un huevo y salen y cacaraquean y hacen ruido y hacen bulla y cuentan la historia. Yo creo que este es un tema que necesita que hablemos de él como lo estamos haciendo hoy, porque esa generación de valor implica que la gente entienda el concepto, y es un concepto que todavía está cogiendo tracción, está generando tracción. De alguna manera somos early adopters, o sea, esto conecta con nosotros, es coherente, venga para acá, vamos a hacerle y vamos a hablar del tema y vamos a cacaraquear este huevo tan interesante. Y muchas veces el valor empieza a aparecer cuando hablas con tus clientes del tema. Mira, nos volvimos BIC. ¿Cómo? ¿Y qué es eso de BIC? Eso no es una marca de lapiceros, que contá. Y entonces se abre una conversación muy bacana, se abre una conversación muy interesante, se abre una conversación que da pie
para generar y para abrir negocios, porque hacer negocios con alguien que está generando valor en muchos o bienestar en muchos niveles es chévere, porque todos queremos conectar con esa sensación de dejar legado y generar bienestar. Entonces, valor absoluto es una forma distinta de hacer negocios, es usar los negocios como una forma para generar bienestar y no usar los negocios como un fin en sí mismo. Entonces, sí, la generación de valor es increíble. ¿Y yo qué le digo a los empresarios? ¿No? ¿Qué están esperando? Están esperando para meterse en esto y para empezar a generar un legado, para generar un cambio de verdad, para usar los negocios como una fuerza de cambio. Yo también soy muy fanático del tema de capitalismo consciente, que lo pueden ver en un libro de Rax Sisodia y John McKay, que es precisamente Capitalismo Consciente, y es los negocios como una fuerza de bienestar. ¿Y qué están esperando para eso? ¿Cómo sería tener una organización que de verdad genere huella? ¿Cómo sería tener una organización que la sociedad no se imagine que estar sin esa empresa? ¿Cómo sería, además de generar dinero, dejar una huella grande? ¿Cómo sería crear organizaciones donde la gente quiera trabajar y disfrute estar? Eso es ser una empresa big. Es que el ADN está interno, que ese propósito se vive con los colaboradores, cómo tener empresa donde sea agradable, lograr resultados y que sea bueno trabajar, que sea chévere el clima, que las comunidades conecten. Y eso necesita, además de declararnos como unas compañías big, hacer unas cosas adentro. ¿Cierto? Necesitamos empezar a cambiar nuestra filosofía y paradigmas y hacer gestión de cambio y hacer cosas para movilizar al equipo y para movilizar a la organización. Entonces, lo que les digo es una aventura tremenda, una aventura interesante, una aventura de cómo voy más allá, de cómo genero cambio y cómo dejo un legado, y es una aventura que sin duda vale la pena. Así que aquí estamos para servirles, para ayudarles y para acompañarlos a generar bienestar en escala masiva. Muchas gracias, Juan Bernardo. Yo quisiera ya para ir rematando, voy a leer un pedacito de una frase con la que empecé ayer una conferencia con empresarios del municipio de Envigado, y la voy a leer textualmente, porque creo que esto resume mucho de lo que venimos hablando acerca de BIC, capitalismo consciente y demás. El final del siglo XX y principio del siglo XXI se han presentado hechos que han sido el detonante para acelerar, escuchen esto, para acelerar la crisis de la cultura empresarial dominada por la concepción de la creación de valor únicamente para el accionista. Yo creo que ese modelo definitivamente está entrando en crisis. Esto no es un modelo de crear valor solamente para el accionista. Los modelos empresariales deben y tienen que crear valor para el accionista, para obviamente la sociedad sobre la cual tengo impacto, y obviamente respetar y crear valor también en términos de medio ambiente. Juan Bernardo, levantaste la mano, ibas a decir sí. Algo, mi mano, que con esa frase. Total, es que eso que estás diciendo o sea, es tan potente. El Business Roundtable en Estados Unidos, que son una mesa donde se sientan los 181 CEOs de las empresas más importantes de Estados Unidos, para que ustedes hagan el cálculo, esto es más grande que el Producto Interno Bruto del 45% de los países del mundo. Eso es una cosa gigante. Se acaban de sentar y o el año hace 2 años, y dijeron, miren, nosotros toda la vida dijimos en todas partes que el objetivo de las empresas era maximizar la rentabilidad del accionista. ¿Saben qué? No, nos equivocamos, ya no. O sea, que estos 180 se sienten y digan, no es por ahí, vamos a pensar en un propósito, vamos a pensar en generar bienestar, y demos por hecho que hay que generar dinero. Es que si no se genera dinero no hay empresa, eso es lógico, pero vamos más allá, Ole, vamos a pensar más allá. Y que estos 180 estén pensando en eso es una evidencia absolutamente descomunal de lo que estás diciendo. Entonces, es algo que ya cogió tracción, que más temprano que tarde nos vamos a montar ahí, porque no, nos vamos a enfrentar a problemas de sostenibilidad muy interesantes, y entre más rápido empecemos a resolverlos, más rápido encontramos soluciones. Así es, Juan Bernardo. Bueno, yo quisiera, antes de finalizar, pues abrir un espacio, pocos minutos, pues porque vamos un poquito retrasados ahí, de pronto hasta por mi llegada accidentada ahí con el tema de la conexión. Si tenemos alguna participación o preguntas del público, no sé si de pronto las han escrito en chat, si van a levantar la mano. Aquí estamos, 4 personas que estamos dispuestos a responder preguntas. Entonces quisiera saber, Juan Carlos, si de pronto por el chat hay algo, o tenemos alguna mano levantada, o tenemos preguntas ahí. No, en el chat por el momento no tenemos preguntas.
Si alguien quiere hacer una pregunta. Si alguien quiere preguntar, nos puede escribir por el chat. Está disponible, yo creo que podemos abrir el espacio en este momento. Claro. Ahí ya lo tengo abierto y disponible por si tienen alguna pregunta. Bueno, no va apareciendo ninguno. No veo que tengamos preguntas. Ya pasó ahí pues como un minutico. Esperemos otro momento, por favor. Si quiere otro minutico que de pronto estén escribiendo y no alcance a entrarnos el mensaje. De todas maneras, Helber, yo creo que terminemos de pronto con una última intervención de cada uno de los participantes, invitándonos pues como a ser parte de este ecosistema de sociedades BIC, que yo creo que es como la conclusión a la que debemos llegar y como desde el punto de vista de cada uno, pues para que no... Excelente. Incluyéndote a vos, por supuesto. Que más que moderador sos parte de este panel. Empecemos con el primer participante, con Andrés. Andrés, una frase o un comentario ahí de remate, porfa, muchas gracias. Para invitarnos, eso. Bueno, yo siempre digo y sigo sosteniendo que ya no es una opción que las empresas ni sean innovadoras ni sean sostenibles. Si no, tarde que temprano, digamos, el mercado las termina sacando, terminan rezagadas. Entonces, la invitación es a que conozcan este modelo, lo adopten y empiecen por ahí. Digamos, este no es el fin, es el comienzo para que empiecen a avanzar en sus procesos de sostenibilidad con una figura o un sello que, digamos, realmente es muy sencillo de adoptar y también en la implementación es muy económico, casi que cualquier cosa, hay empresas que pueden adoptar, hay prácticas que se hacen sin ninguna inversión. Entonces, es la oportunidad para que comiencen a avanzar y después podrán pensar en unos sellos o certificaciones mucho más, digamos, elevadas en el mercado. Pero esta es la oportunidad para que realmente, sobre todo la empresa pequeña, comience a avanzar en ese camino. Muchas gracias, Andrés. Yo entonces voy a ir en orden con Juan Bernardo, luego lo hago yo y dejamos a Juan como anfitrión para que él cierre, ¿les parece? Entonces, Juan Bernardo, adelante tu frase ahí de remate, tu reflexión de remate. Sí, claro que sí. Yo creo que un viaje de 1000 kilómetros arranca con el primer paso y aquí el primer paso está dado, es sencillo, operacionalmente fácil y es darle para adelante, métele a esto, de verdad que vale la pena. No hay que ser un experto, no hay que hacer cambios monumentales en la empresa, no hay que contratar a nadie, no hay que, es declarar, es decir, vea, yo estoy dispuesto, yo quiero hacer negocios de una manera distinta, yo quiero hacer negocios que cambien el mundo y de verdad que no necesitas nada, no necesitas pues de verdad hacer unas inversiones y una cosa, entonces es demasiado fácil, es demasiado ganador, es demasiado potente y además es demasiado responsable que si tú estás al frente de una organización o haces parte de una organización, empieces a pensar cómo devolverle al mundo lo que el mundo te ha dado a través de la organización, entonces absolutamente poderoso. Muchas gracias, Juan Bernardo, y gracias por tu participación en este espacio. También gracias, Andrés, que nos haya dado pues como el agradecimiento. Con gusto. Quiero hacer mi reflexión final. Y entonces, Andrés, yo me voy a pegar de una cosa que dijiste y a partir de ahí construyo mi reflexión. Dijiste, las empresas que no innoven y no sean sostenibles no tienen futuro, ¿cierto? Algo así, pues tomándola, o el futuro pues les queda muy restringido, para no ser tan estricto. Pegándome de esa afirmación, desde Cámara de Comercio, yo voy a hacer una reflexión y es que en las cámaras de comercio hemos visto pasar muchos procesos históricos donde son anunciados, son socializados y los empresarios normalmente nos vamos quedando y dejamos para el final. A los que estamos de pronto generación X y de ahí para arriba, nos tocó la apertura económica. Y la apertura económica la anunciaron, las cámaras decíamos, volvíamos y contábamos, sensibilizábamos, y al final llegó la apertura y nadie estaba preparado. Entonces uno va y mira por allá un anuncio del periódico del año 91, 92, la apertura económica acabó con las empresas. Hombre, no sé si fue la apertura económica, tal vez sería la no adopción de las herramientas necesarias para la apertura económica. Transformación digital. La transformación digital está acabando con un montón de gente. Hombre, llevábamos 10 años hablando del tema, pues la pandemia aceleró. Entonces, señores empresarios, no esperemos. Preparémonos como corresponde. Preparémonos en los términos que debe ser y preparémonos en los tiempos correctos.
ese es como el mensaje de reflexión que quiero dejar desde este lado de la Cámara de Comercio, que siempre vemos pasar los procesos, somos parte de la historia, hacemos un esfuerzo en que la historia pase de una manera distinta, pues lamentablemente nos sigue sorprendiendo. Muchas gracias a todos por el espacio, por la participación. Entonces le doy la palabra a Juan para que como anfitrión de este evento haga su reflexión, haga el cierre. Y Juan, muchas gracias por invitarme a participar de él. Adelante, Juan. A vos muchas gracias, Helber. Yo tenía por aquí mi reflexión, pero primero les voy a leer una reflexión que nos acaba de escribir Julián Jaramillo, que es un miembro del equipo de Gaia. Me parece importante leerla. Él nos dice, como colaborador de Gaia Servicios Ambientales, el formar parte de una sociedad BIC afianza el sentido de pertenencia que se tiene por la empresa, hace que nuestro ejercicio laboral tenga un sentido social y que los de la empresa lleguen a hacer logros personales también. Muchas gracias. O sea que pues esta es la reflexión de Julián, me parece muy bacana. Como ahorita vos decías, uno de los beneficios también es pues trabajar en las partes interesadas y que parte interesada más importante que el equipo de trabajo, los empleados. Entonces, eso es algo que me gusta rescatar, pues que las sociedades BIC nos ayudan también a trabajar. Por ejemplo, nosotros que somos una empresa de sostenibilidad, una vez también desconoce su comunidad más inmediata, que son los empleados. Entonces, me parece muy interesante que involucra a esta parte interesada tan importante. Y pues mi invitación final o mi reflexión es decirle a las empresas, como siempre, y a las personas que uno, no tenemos un planeta B, ¿cierto? Este es el único planeta que tenemos. Como vimos hace poquito salió ya un artículo científico diciendo que Marte no es habitable. Por el momento todo parece indicar que Marte no va a ser. Entonces, pues por el momento este es el planeta que tenemos. Entonces, cuidemos lo que tenemos y realmente no podemos dejar esto en manos ni del gobierno, ni de las empresas grandes, ni de las empresas pequeñas. Esto es algo que tenemos que hacer todos, las entidades y las personas. Y como dicen los ODS, nadie se puede quedar atrás, porque es que realmente la sostenibilidad es algo de todo, es un equilibrio. Yo qué gano siendo sostenible si todo el mundo alrededor no lo es. Entonces realmente necesitamos es que crezca el ecosistema de sociedades BIC y que trabajemos juntos por el desarrollo sostenible. La invitación es esa y como decían el resto de los panelistas, es algo muy fácil y es un muy buen primer paso para empezar a trabajar todos estos temas de sostenibilidad. Los invitamos, aquí todas las entidades los podemos apoyar a los que quieran en hacer parte de este ecosistema, no tiene ningún costo. Como dijo Andrés, realmente es solamente quererlo implementar y trabajarle al tema. Entonces, no, bienvenidos a todos al ecosistema de sociedades BIC. Y muchas gracias a ustedes y a sus entidades por acompañarnos y por participar. Muchísimas gracias de verdad. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Y a los asistentes, muchísimas gracias. Les voy a dejar el link en el chat para los que se quieran inscribir para el próximo webinar, que es el último jueves de octubre, que va a ser sobre estrategias de sostenibilidad. Vamos a estar hablando con algunos de nuestros clientes sobre estrategias de sostenibilidad. Entonces, pues les dejo el link para los que se quieran inscribir de una vez. Igual a vuelta de correo a los que se inscribieron, les vamos a estar enviando el link donde está la grabación del conversatorio y les vamos a estar enviando el material de sociedades BIC que maneja el ministerio para que tengan pues como todas las guías y como Andrés nos dijo, ahí está el correo también para que ellos nos pueden apoyar en el tema. Muchísimas gracias a todos y un gusto saludarlos. Cuéntanos, Herbert. No, por aquí vi un mensaje que nos deja Juan Hoyos de Mina Quebradona. Dice, claro, gracias, sí. Gracias Gaia por la invitación. Desafortunadamente no pude confirmar a tiempo mi participación como panelista para compartir la experiencia de minera de cobre Quebradona como sociedad BIC, que lo son, la cual demuestra que todos los sectores de la economía pueden participar de un capitalismo consciente. Muchas gracias, Juan. Total. Muchas gracias, Juan. Yo quiero contarles ahí que Minera, si no estoy mal, fue quizás la primera o una de las primeras empresas grandes del país y del sector minero que adoptó la condición BIC. Entonces, excelente. Eso es, digamos, pues refleja justamente lo que él dice ahí, que es un sector que también está comprometido con estas buenas prácticas. Total. Bueno. Muchas gracias, Andrés, por complementar ahí ese dato, porque como lo escribe Juan, todos los sectores económicos pueden participar de un capitalismo consciente. Yo creo que eso es clave, esa frase de remate, Juan. Muchas gracias. Total, bueno, y bienvenidos, y bienvenidos a este ecosistema y felicitaciones por ser una sociedad BIC. Claro que sí. A todos una feliz tarde, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien.